Amado, vamos a compartir un momento de la palabra del Señor. Yo quiero que busque en 2 de Timoteo. El hermano Hugo el día martes estuvo ministrando en esta área y haciendo un poquito de lectura en las escrituras, porque es lo que tenemos que hacer. Mientras tengamos tiempo, tenemos que leer la verdad de Cristo. Tenemos que interiorizarnos acerca de lo de Dios. Me encontraba con un tema, hermanos, que el Espíritu Santo me ha ido llevando a ordenar y lo quiero compartir con cada uno de ustedes. Hay una verdad maravillosa y algo maravilloso que se produce en esto, y yo lo he disfrutado y quiero compartirlo también con ustedes. Amén. En 2 de Timoteo, capítulo 4, en el versículo 11, solamente eso hay unas instrucciones personales del apóstol Pablo en esta nota que le envía a Timoteo, que después como introducción vamos a compartir. Pero dice así en el nombre de Jesús: solo Lucas está conmigo. Toma Marcos y tráele contigo, porque me es útil para el ministerio. Le voy a dar lectura una vez más. Y voy a leer un poquito más arriba para que vea el contexto. Dice: procura venir pronto a verme, porque Demas me ha desamparado amando este mundo y se ha ido a Tesalónica. Cretense fue a Galacia y Tito a Dalmacia. Solo Lucas está conmigo. Toma Marcos, tráele contigo, porque me es útil para el ministerio. Amén. Si usted sigue leyendo, hay muchos colaboradores del apóstol Pablo que a él en las instrucciones finales le envía saludos y le indica más o menos qué es lo que han estado haciendo, y habla acerca del cuadro de deshonor y de honor de los que están ahí. Eso es más o menos, porque hay gente que le procuró muchos males, etcétera, etcétera. Vamos a pedir la dirección de Dios a través de su Espíritu. Padre, gracias por estar en esta instancia. Amén. Es maravilloso, Dios, habitar los hermanos juntos en armonía. Amén. Es un buen óleo que desciende desde tu presencia maravillosa de gloria hacia cada uno de los que estamos aquí presentes, Señor, y también a quienes están en esta plataforma. Ciertamente tú eres Espíritu, nadie te ve, pero sí, eterno Padre, te podemos sentir. Ciertamente, cuando habitó aquí en la tierra Jesús, Él le dijo a los hermanos que estaban en Jerusalén que no se fueran de ese lugar, porque Él se iría y enviaría al Consolador. Enviaría su Espíritu Santo, y ese Espíritu Santo lo llevaría a toda verdad y a toda justicia. Ese Espíritu Santo aún no ha parado de desarrollar esta obra maravillosa. Dios mismo moviéndose en el hombre, llevando, Dios eterno, esta verdad por diferentes lugares. Han parado, Dios eterno, los programas televisivos donde se predicaba tu palabra. Pero la iglesia de Cristo, los pequeños, Dios eterno, que usted ha considerado para este tiempo, para dar testimonio acerca de su verdad, no han parado. Seguimos predicando tu palabra, Señor. Seguimos dando testimonio acerca de tu verdad en lo que vivimos, los que trabajamos, los que tenemos vecinos, los que, Dios eterno, de alguna manera nos movilizamos. Estamos dando testimonio acerca de usted, Dios eterno, que usted es real. De que usted, Dios eterno, ha venido a cambiar nuestro lamento en gozo. Ha venido a cambiar, Dios, nuestra tristeza en alegría. Usted es un Dios que por misericordia nos ha traído a vivir en justicia. Y eso se nota, Señor. Gracias porque tu palabra es leída. Y así como usted declaró que su Espíritu Santo vendría y vino y se posó sobre la iglesia en el principio, este Espíritu sigue moviéndose en nosotros y nos lleva a ministrar, a compartir la palabra. Y me recuerda que su Espíritu Santo, Padre, usted dijo a través de Jesús que nos recordaría todas las cosas. Así que te pido, Padre, esa asistencia maravillosa de tu Espíritu para que nos recuerde esta verdad, y esta verdad haga vida en cada uno de los oyentes. Mis hermanos que estamos aquí presentes, amén, los hermanos que están en esta plataforma, sean bendecidos por la palabra gloriosa, amén, tuya, Padre. No es nuestra palabra, es tuya, Señor. Así que esta verdad que liberta, esta verdad que santifica, esta verdad que ordena la vida del hombre, sea, Dios eterno, glorificada en nosotros, amén, para la alabanza de tu nombre. Amén. Declaro hecho esto, Dios Padre, en el nombre de Jesús. Amén, amén, y amén. Amén. Gloria a Dios. Vamos a entrar, hermano,
en este cuadro que le decía yo que es de honor y deshonor. Cuando el apóstol Pablo da estas instrucciones finales, hermano, y pide a Timoteo que lo vaya a ver, es justamente porque el apóstol Pablo está a punto de ser, hermano, sacrificado. Una de las cosas que me sorprende cuando le dice procura pronto, él sentía que el ángel de la muerte venía sobre él, y él recuerda que Demas siempre estuvo con él. Demas era un hombre fiel, hermano. La Biblia muestra muchos saludos que estaba con Demas, y le envía saludos, reciban de parte de Lucas, y Demas estaba con él. No quisiera centrarme en Demas, solamente decir de que él, cuando declara de que me ha desamparado amando más este mundo, no quiere decir de que él se entregó a los placeres que habían. No, sino que la recta final, hermanos, él, como vio que tenía que ser sacrificado, ya estaba sentenciado a muerte. Y muchas veces cuando iba un hombre a ser enjuiciado para morir, tenían que ir a acompañar los dos esclavos. Eso lo señala, eso lo enseña la historia, los que escribieron las escrituras, que siempre tenían que acompañarlo. Y probablemente Demas tenía que acompañarlo. Como era uno de ellos, dijo, chuta, capaz que me maten a mí también, así que cobarde carrasca, sirve para otra guerra. Y lo abandonó, hermano. En la recta final lo abandonó. No me quiero centrar en Demas, es otro tema. Probablemente tengamos que hablar de él más a futuro. Pero él se fue, y le dice que se fue amando más este mundo, y muestra de que unos se habían apartado para otro lado, no porque quisieran, sino que él le había dado instrucciones. Váyanse ustedes a Cretense, mandó a uno, y que lo mandó a Tesalónica, el otro se fue a Galacia, y Tito lo mandó a Damasia, y cartas están sobre Tito, y tenemos harta información acerca de esto. Dice, solo Lucas está conmigo, toma Marcos y tráele contigo porque me es útil para el ministerio. Y aquí me quiero centrar en este Juan Marcos que declara la Escritura. Hermano, cuando hablamos de Juan Marcos, quisiera hacer un poquito de historia. Este era un hombre de buena posición, tenía una casa inmensa de grande, de tal manera que en esa casa, porque ahí en esa casa nace también un lugar de adoración, nace como una comunidad cristiana, ¿ya? Como la que está empezando aquí. Hermanos, cuando estaban orando, ustedes recordarán, y yo compartí un tema hace mucho tiempo atrás, el año pasado, me recuerdo, acerca de cómo la iglesia oraba, intercedía por Pedro cuando cayó preso, y ellos intercediendo, dice que oraban, hacían oraciones juntos por Pedro. Y extraordinariamente Dios lo sacó, lo libró de la muerte, porque Herodes ya había matado a Jacobo, y tenía una primicia para el otro día, para ese tiempo, para presentarlo como una gran osadía de parte de él, matar a otro. Y Pedro estaba en carpeta, era el número 2. Y sin embargo, la iglesia intercedía y hacía oración por Pedro. ¿Y qué pasó? Pero de una forma sobrenatural. Dice que le visitó un ángel, le tocó el costadito, ya, y en medio de todo lo que estaba viviendo, dice la escritura de que el ángel pasó una puerta, luego otra puerta, o sea que tenía varias guardias. Sin embargo, cuando se dio afuera, pensó que era una visión la que estaba viviendo, y me imagino que se tocó y dijo, estoy libre. No vio al ángel, no vio a nadie, se vio solo, y se fue, hermano, a la casa de Juan Marcos, ¿ya? Que era la casa de María, se llamaba María, la mamá de Marcos, ¿ya? Y en esa casa empezó, cuando golpearon la casa, Pedro golpeó, y se dieron cuenta, este hecho, hermano, anecdótico y extraordinario, está plasmado en las Escrituras. Amén. Esto muestra, hermano, que el apóstol Pedro se fue a la casa de María, la madre de Marcos. Ahí dirigió sus pasos después que fue liberto de la cárcel, cuando escapó misteriosamente de ese lugar. Y era una casa grande, ahí se desarrollaban reuniones.
Y eso lo muestra Hechos 12:12. Ahí si usted busca, le voy a dar lectura, Hechos 12:12, para que corroboremos. Dice que habiendo considerado esto, llegó a casa de María, la madre de Juan, de ese Juanito que estamos hablando, Juan Marcos, ¿verdad? El que tenía por sobrenombre Marcos, ¿verdad? Donde muchos estaban reunidos orando. Mire lo que hacían en la casa de Juan Marcos. Su mamá se llamaba María, ¿verdad? Y Marcos es el que escribió el libro de Marcos, ¿ya? Para que vamos teniendo un poquito de información. Y ellos estaban orando, por lo tanto Marcos era un hombre de oración. Juan Marcos no era cualquier cosita, ¿ya? Por lo tanto estaba ahí y cuando llegó y golpeó Pedro, y había una mujercita que se llamaba Rodes, y se presume que Rodes era una sierva de María, es decir, era una esclava que estaba ahí, al servicio de él, es decir, Juan Marcos tenía buena situación y le servían a la mesa, ¿sí o no? ¿Ah? Necesito tomarme un cafecito, por favor, y Rodes salía corriendo para atender a Juan Marcos. Ya, y yo le pongo más de mi cosecha aquí, hermano Patricio. Porque así es la cosa. Que tenía esclavo, hermano, tenía una buena posición. ¿Ya? Por lo tanto, en esta carrera, hermano, que comenzó en esa casita, Juan Marcos vio al apóstol Pedro. Y no era poca cosa. Él lo vio predicar, ¿verdad? O sea, tenía un buen maestro. Sin embargo, cuando Dios lo hace partícipe de esto, y Pablo le insiste a Timoteo que lleve consigo a Marcos porque me es útil para el ministerio, específicamente para el servicio, hermano. Si pudiéramos traer a nuestro tiempo y pudiéramos decir en nuestra jerga, en nuestro vocabulario, diríamos, tráete a Marcos, que me es una persona que me conviene tener la mano. ¿Ya? Tráigame a Marcos porque me conviene tenerlo cerquita de mí, porque yo puedo echar manos sobre él. ¿Ya? Por lo tanto, tuvo una buena carrera. ¿Ya? Él siendo muy joven, empezó en la iglesia, empezó en su casa, ahí nace la iglesia, ¿verdad? Y él vio milagro, él oró, y aunque no le creyeron, porque oraron para que Dios libertara a Pedro, Pedro llegó y cuando estaba afuera no creían que estaba. Entonces Rodes le dijo, Pedro está afuera, esta mujer está loca, estáis loca, le dijeron. Si Pedro está preso. Y ella por la pura voz lo pilló, pues no abrió la puerta. Por la voz lo pilló y le dijo que Pedro estaba afuera. Y la trataron de loca. Y ahí estaba Marcos. Así que Marcos vio cuando entró Pedro y él escuchó el testimonio de Pedro, cómo Dios, de una forma sobrenatural, extraordinaria. Y esto, hermano, está para todo. Esto comenzó ahí, pero esto no ha parado. Me recuerdo que hace como un año atrás, el año pasado, el hermano Víctor pidió que orásemos por un hermano chileno, si no me equivoco, que estaba en el extranjero predicando el evangelio, en los países musulmanes, testificando acerca de Cristo. Y él, inclusive, nos iba diciendo, a la medida que íbamos orando, dónde estaba el hermano. Dios lo libró, pidió así. Clama a mí, dice el escritor bíblico, y yo responderé. Así dice el Señor. Están así, hermanos, para los hombres de fe y las mujeres de fe. Entonces, tenía una buena cuna, ¿verdad? Quisiera hablar de esa base, de la base de donde nace Juan Marcos. Y sin embargo, hermano, él, en su primer viaje, cuando Pablo se pusieron de acuerdo con Bernabé, decidieron llevarse consigo a Juan Marcos. ¿Ya? El Espíritu Santo habló que apartaron a Bernabé en Hechos, me parece en Hechos 13:5, me parece que está eso, en Hechos 13:5, ¿sí? Dicen en Hechos 13 que había en Antioquía una iglesia que estaba ahí y estaba llena de profetas y maestros. Así dice, habla en plural. Es decir, ahí no habían pastores. Pero el libro de Hechos muestra que en el capítulo 13 no habían pastores, solamente habían profetas y maestros.
Estaba Bernabé, Simón, el que se llamaba Níger, estaba Lucio de Cirene, Manaén, el que se había criado junto a Herodes, el tetrarca, y Saulo, ministrando esto al Señor, y ayunando, dijo el Espíritu Santo, apárteme a Bernabé y a Saulo, para la hora que los he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado, les pusieron las manos y los despidieron. Y ellos entonces, enviados por el Espíritu Santo, descendieron a Seleucia, y allí navegaron a Chipre, y llegados a Salamania anunciaban la palabra de Dios en la sinagoga de los judíos, y tenían también a Juan el ayudante. Es decir, Dios apartó a estos hombres y les dijo, sáquenme a Bernabé y a Pablo. Y quisiera hablar un poquito y detenerme aquí. En Antioquía, hermano, había un mover sobrenatural, porque en Antioquía por primera vez se le llamó cristiano a los cristianos. Y en esa iglesia llegaron unos hombres llenos del Espíritu Santo, empezaron a predicar el Evangelio, y empezaron a predicar solamente a los judíos. Ellos venían arrancando, habían muerto a Esteban, había empezado la persecución de la iglesia, por lo tanto, ellos no le decían a cualquiera que eran cristianos, pues si no los mataban por mal. Entonces, calladito. Y calladito, el Espíritu Santo se movía igual, hacía obras, y la gente se estaba convirtiendo. Había un golgorio espiritual en Antioquía. Y siempre hablo de esto porque en Jerusalén los hermanos estaban calladitos, estaban viendo la persecución, estaban todos el staff de los primeros hombres de Dios. Ahí estaban en Jerusalén calladitos, mientras los otros perseguían, estos calladitos, ahí, encerraditos, obedeciendo al Señor, porque le digo que no se movieran de ahí. Pero Dios ya se había movido ya, pero ellos se quedaron estancados ahí. Entonces, como en Antioquía había un despertar espiritualmente hablando, o hablemos de un avivamiento, mandaron a Bernabé. A Bernabé era un apóstol, y lo enviaron a ver qué es lo que pasaba allá. Y él daba testimonio acerca de lo que se veía ahí. Y se veían hechos extraordinarios, hermano, en ese lugar. Y Bernabé fue a Tarso. Se mandó un pique a Tarso porque sabía que se había convertido Saulo, el perseguidor de los cristianos. Y él lo tomó y lo llevó a Antioquía. Y allí dice la Escritura que estuvieron como un año. Un año estuvieron en Antioquía. Imagínense la iglesia, hermano Patricio. Los medios gigantes del Señor que estaban ahí. ¿Ya? Y adivine quién estaba ahí. Juan Marcos. Ahí estaba. Cuando cantaban el apóstol Pablo y todos los demás, me voy con él, me voy con él, me voy con él, me voy con él. Yo no me quedo, me voy con él. Ahí estaba Marcos. No sé si habrán cantado este himno o este cántico, pero lo cantaban porque estaban siendo perseguidos, y si lo mataban, se iban obviamente con el Señor. Probablemente cantaban salmos, porque dice que cantaban salmos, cánticos de alabanza al Señor. Nosotros tenemos otros cánticos nuevos para engrandecer el nombre del Señor. Pero había un golgorio sobrenatural extraordinario, y ahí estaba Juan Marcos. También nos da la información la Biblia de que Juan Marcos, adivinen, tenía a su tío en el ministerio. Y su tío lo revela la Biblia. Esto está en Colosenses 4:10, me parece. Vamos viendo quién es Juan Marcos, por hermano. ¿Por qué era tan necesario para el ministerio? Juan Marcos está en Colosenses 4:10. 4 dice, Aristarco, mi compañero de prisiones, os saluda. Y Marcos, el sobrino de Bernabé, acerca del cual habéis recibido mandamiento, si fuera vosotros recibirle. Aquí está Juan Marcos de nuevo. Y nos da claridad acerca de quién es. ¿Quién es entonces? El sobrino de Bernabé. ¿Ya? O sea, había influencia ministerial. Hermano, y esto es, para mí es asombroso, porque en el primer viaje, cuando lo llevaron, cuando Bernabé, estos dos gigantes, van movidos por el Espíritu Santo a predicar el mensaje a los gentiles, entre ellos también va Juan Marcos, que es sobrino de Bernabé. Pero estando en plena desarrollo ministerial, llevando su primer mensaje o su primera travesía, en Hechos 13:13, mire lo que le pasó a Juan Marcos. Hechos 13:13.
Dice que habiendo zarpado de Pafos, Pablo y sus compañeros arribaron a Perge de Panfilia, pero Juan, apartándose de ellos, se volvió a Jerusalén. Fue corto el ministerio de Juan Marco. Cualquiera diría, ¿qué le habrá pasado? Oiga, cuando predicaban el mensaje de Jesucristo, llevaba el apóstol Pablo el mensaje. A mí se me vinieron varias cuestiones a la cabeza, hermano. Primero, como era pariente de él, ¿y por qué no la lleva mi tío? ¿Por qué tiene que llevarla a Pablo? Yo he escuchado predicar a mi tío, y mi tío no predica así, como predica el apóstol Pablo. Para más remate, había un hombre, un mago que perseguía y torturaba con sus palabras a estos hombres de Dios. Y cuando tenían que predicar el mensaje, el apóstol Pablo lo mira y le dice, hijo del diablo. Así le dice, hermano. Y no le da otro término. Y reprende y le dice que va a quedar ciego. Y quedó ciego. Y eso lo narra la escritura también en ellos, hermano. Cuando comenzaron el primer viaje, nace esa historia que escribió Lucas aquí. Y él la plasma aquí, la pone aquí para que nosotros tengamos antecedentes de cómo Dios se movía a través del apóstol Pablo. Y yo me empecé a hacer estos cuestionamientos. Dije yo, a lo mejor sintió celo ministerial por su tío. Y el apóstol Pablo era una bomba, por mano. Y llamado apóstol, su ministerio a los gentiles, el hombre que más escribió libros y cartas, un hombre lleno del fuego de Dios. Sin embargo, me da a entender de que él se volvió, o probablemente sintió miedo, se acobardó, lo agarró el sistema nervioso y no dijo, no, yo no me voy para allá. A lo mejor le vino una depresión, echaba de menos a la mamita, echaba de menos las atenciones que tenía en la casa. En la casa le recuerdo que tenía sierva y siervo, ¿verdad? Y no era lo mismo andar pasando penuria, frío, por causa del evangelio. Y probablemente dijo, ¿qué estoy haciendo aquí? Como hay gente que le encanta estar cómoda, hermano. Hoy esta pandemia, y escúcheme todo el concilio de pastores desde Arica a Punta Arenas, tiene a los pastores pero quietitos. ¿Cómo el Estado dice que no y el Estado no ha dicho que hay que cerrar la iglesia? Al contrario, es inconstitucional cerrar los templos. Cuando hay catástrofe, lo primero que tiene que abrirse son las iglesias. Porque hay un poder poderoso en el pueblo de Dios. ¿Ya? No hay espíritu de cobardía, sino hay poder de Dios en la iglesia de Cristo, en los que han creído en su nombre. Y este hombre se llenó de miedo y se volvió, como están hoy, con miedo, encerrados, hermano. No quieren hacer culto, no quieren hacer nada. Es increíble cómo el enemigo ha entenebrecido la mente de algunos y dice, no, este hermano está fuera de contexto. ¿Cómo se le ocurre si tenemos que someternos? Dicen. Y estar encerraditos, hermano, sin hacer absolutamente nada. Nosotros estamos transgrediendo las leyes. Pero prefiero obedecer a Dios antes que a los hombres. Amén. Porque sé que tengo el respaldo del Señor como lo tiene usted. Porque usted es hija, ustedes son hijos de Dios. Pero de pandemia también tenemos que glorificar y exaltar a Dios. Necesitamos nutrirnos del Señor. Nuestro hombre interior tiene que renovarse, tiene que fortalecerse. Probablemente le fallaron los nervios y se volvió atrás. Yo pensé en muchas cosas, hermanos, que le había pasado a Juan Marcos. Pero cuando ya comenzaron a tomar el segundo viaje, hermano, y se lo toman en serio, conversan estos dos hombres, estos gigantes del Señor, y le dice Pablo, oye, es necesario que volvamos a visitar a los hermanos, hagamos un segundo viaje. Y estaban de acuerdo, qué sé yo, y dijeron, ya, vamos a partir, pusieron la fecha, etc. Y sin embargo, en este viaje también querían llevar a Juan Marcos. Era pegote, por hermano. Y miren lo que dice Hechos 15, del 36 al 40. Miren lo que provoca, hermano,
Dice, después de algunos días, Pablo le dijo a Bernabé, volvamos a visitar a los hermanos en todas las ciudades en que hemos anunciado la palabra del Señor para ver cómo están. Y Bernabé quería que llevasen consigo a Juan, el que tenía por sobrenombre Marco. Pero Pablo no le parecía bien llevarlo consigo, al que se había apartado de ellos desde Panfilia y no había ido con ellos a la obra. Hubo tal desacuerdo entre ellos que se separaron el uno del otro. Bernabé, tomando a Marco, navegó a Chipre, y Pablo, escogiendo a Sila, salió encomendado por los hermanos a la gracia del Señor y pasó por Siria, Galicia, confirmando la iglesia. ¿No ve que también en los gigantes se producen desavenencias? ¿Ya? Aquí muestra, hermanos, que este hombre lo único que quería, Bernabé, el único anhelo que tenía era que Juan Marcos de alguna manera fuera parte del ministerio. Aunque era cobarde, era cómodo, claro. Tipifica al hombre del ministerio de hoy, ¿ya? En la comodidad, viendo las mejores películas de Amazon, también las de Netflix, porque el diablo ha preparado todo esto, hermano. Si una obra satánica y diabólica, si nosotros estamos para eso, para abrirle los ojos a los hombres y a las mujeres de Dios. Las mejores series. ¿Cuántos capítulos tendrá una serie? Yo me acuerdo que vi una. Yo también soy de aquí de la tierra, hermano. Vikingos. No la alcancé a terminar, hermano. Pero Dios nos abre, hermano, esta capacidad que Dios nos da, la inteligencia, para ver cómo el diablo los quiere distraer de tal manera de mantenernos en los mejores sillones. Nos da más plata ahora para que usted cambie y se ponga un LED de unos 50 pulgadas, un excelente living, para que usted ahí se quede mirando las mejores películas, como les decía, de Amazon, de Netflix, no sé si hay otras cositas de Disney y cosas así, para los niños, para todos, sí. El diablo tiene para todo, hermano. Por lo importante que Dios a nosotros nos abre las pepitas, los ojos, para que veamos de que lo único que quiere el enemigo es distraernos, porque sabe que está a las puertas de la venida de Cristo. Amén. Y el deseo de Dios es que nos encuentre haciendo la voluntad de aquel que nos llamó. Amén. Santo es el Señor y digno de suprema alabanza. Y como había influencia ministerial, como lo existe siempre, en la iglesia siempre ha existido esto, en la política existe eso, esto el diablo también lo metió en la iglesia, y existe la influencia ministerial. De alguna manera los amigos se entregan ministerios, yo lo he visto, soy testigo de ello, hermano, no estoy hablando mentira, estoy hablando verdad. Pero eso no lo lleva a nada bueno. Dice que los hombres de Dios se apartan, ayunan, oran y le piden la confirmación al Todopoderoso de quién es el hombre y la mujer que son apartados para el ministerio. No es por influencia, no es por amiguismo, es porque Dios así lo consideró de antes de que el mundo fuese. Así consideró a Marco, lo tuvo en la iglesia, sin embargo de pequeñito, con su mamita, abrir un lugar de adoración, de exaltación al único Dios verdadero Dios, pero cuando tiene que ir al ministerio, hermano, le viene un espíritu de cobardía tremendo, que no es un espíritu de Dios, y fue sujeto a esto, hermano. Después lo vamos a ver. Pero hubo un desacuerdo porque no quería el apóstol Pablo. Pucha, si nos abandonó una vez, no era un hombre de confianza. Una persona, hermano, que lo defrauda a usted, que defrauda a Dios, no es una persona de confianza. Amén. Téngalo claro. Y sin embargo, estaban a punto de hacer ese viaje cuando se produce esto, hermano. Esta conversación que no lo llevó a nada más. Y Dios permitió que cada uno partiera con diferentes compañeros. Y la clave son dos, por hermano. Cuando Jesucristo estuvo en la tierra, dice que apartó a 70 de dos en dos. Amén. La Biblia dice que son mejor dos que uno. Porque si cayera uno, ¿qué levantar al otro? Son hechos bíblicos, hermanos, que Dios los marca y los mueve a uno a pensar. ¿Por qué dos? Porque Dios establece de esta manera la comisión de los 70 y de esta manera hemos ido viendo de que Juan Marcos no estaba considerado, sino quisieron apartar ¿a quién? A Bernabé y a Pablo. Y ahí metieron, ¿cierto?
el tío quería llevar al sobrino. Y después, no conforme con eso, quería también llevar en el otro viaje al sobrino. Ahora sí. Y tiene que haberle dicho, oye, Bernabé tiene que haber llamado a Juan Marco. Y dice, oye, ¿sabes, Juan Marco? Yo te he visto cómo adoráis al Señor, tocáis bien la guitarra. Te necesitamos para que toquéis la guitarra para allá. Pero era guitarrista nomás, pues era músico nomás. Y Dios necesita hombres todoterreno. Y yo me recuerdo, hermano, esto porque yo en una oportunidad estuve haciendo misiones por allá, por Nueva Imperial, y fuimos a una casa muy pobrecita, hermano. Y nos esperaron ahí un hermano que era ciego. No sé cómo llegaron, me acuerdo que con el pastor que yo anduve, el pastor Elías, en el camino a Imperial, en el tiempo de junio, julio, en pleno invierno, la gente vendía mucho camarones. Así que compró una malla de camarones, hermano, porque sabía que en esa casita había necesidad. Y comimos camarones, hermano. Sopita de camarones. Yo miraba a hombres de Dios de este tiempo. Pastores que en este tiempo están liderando. Y yo los veía que no se comía la sopita de camarones, pues, hermano, porque tenía tierrita abajo. Claro, entonces les daba asco comerse esa cosa. Y yo, todo terreno, para más remate, me crié en un hogar. Así que yo le echaba cucharaditas para adentro nomás. Y veía cómo los hermanos, y yo una vez los avergoncé en sus templos, a los dos, que ellos nos servían para el ministerio todo terreno. Y les conté la anécdota a sus hermanos, para que supieran qué clase de pastores tenían. Como anécdota. Claro, hermano, hablo verdad en Cristo. Y ellos pescaban la cucharita de ese caldito camarones y se lo echaban al cieguito. Y el cieguito no se le acababa nunca, por mano, sino que los dos echaban. Ojalá que esté viéndolo estos varones que vivieron conmigo esta vivencia. Y le sacaban la sopita y se la echaban al cieguito. Y el hermano se comió la sopa de los dos, por mano. ¿Qué quiere que le diga? Pero no estaban llamados a ese ministerio de ser puntas de lanza, de sufrir, de pagar el precio, ¿ya? Y probablemente Marcos también estaba en la misma situación. Era más bien cómodo estar en la iglesia de su casita, adorando al Señor, ¿verdad? Cantando aleluya, aleluya, ¿verdad? Trigo soy, de la era... ¿Se acuerdan de esos cánticos antiguos? Probablemente venía de ahí, de la iglesia de su mamá, de la casa de María. Sin embargo, se produjo esto, hermano, ¿verdad? Estas diferencias entre estos dos gigantes que por influencia ministerial quería encaminarlo en el ministerio. No era malo, hermano. Tenía un buen anhelo. Porque teniendo una buena base teológica, una base de hombres que marcaron la diferencia, se presumía que probablemente Juan Marcos vaya a marcar la diferencia también. Pero recuerdo que Juan Marcos escribió el libro de Marcos, que es el libro, uno de los evangelios más cortos, más cortito. Así como fue la primera salida, así también fue su escrito. Fue una coincidencia nomás, hermano. No quiere decir de que sea así. Sin embargo, no sabemos, digamos, de acuerdo a la escritura, lo que pasó después con Marcos. La tradición declara y enseña que se fue a Egipto y fundó allí una iglesia cristiana. Pero hiciera lo que hiciera, amado, lo cierto es que este hombre se redimió, buscó al Señor, pidió perdón. Me imagino que habrá hablado con estos gigantes del Señor para decirle de que en realidad probablemente no era el tiempo. Cuando Pablo, ya estando preso, antes de morir, él escribe a los hermanos de Colosa, a los colosenses desde la cárcel romana, y Marcos ya estaba con él. Ya, me imagino que hubo reconcilio, hubieron conversaciones, y ya sabía Pablo que había llegado su fin, tenía que ir a morir. Por lo tanto, le pide encarecidamente a Timoteo que le envíe a Juan Marcos. Él ya ancianito, él ya era un joven, y probablemente a su edad, a su partida, él necesitaba de ese hombre que en algún momento lo defraudó, porque a lo mejor se hizo expectativa. Bernabé también. Como nos ha pasado a muchos de nosotros somos el producto de las oraciones de nuestros padres. Probablemente nuestros padres se fueron a la tumba pensando en nosotros y orando al Señor. Padre, yo te pido en el nombre de Jesús de que hagas útil a la Ana, de que hagas útil
a Francisco, que hagas útil a Adán, a Violeta. Probablemente Dios haya considerado el clamor del familiar para que nosotros en este tiempo marquemos la diferencia. Y sabe que predicando el Evangelio me he encontrado con personas con 50 años que son productos, y en este tiempo Dios nos ha utilizado a nosotros para hacer puente para que estas personas se reconcilien con Cristo. 50 años, es decir, estuvieron 10 años en la iglesia, 15, 20, se casaron, se fueron de la iglesia, nunca más participaron en la comunión, pero en este tiempo yo he sido testigo y Dios nos ha utilizado a nosotros para que esas personas lleguen a Cristo. Y hoy están siendo parte del pueblo de Dios, producto del ruego, del clamor de su familia. ¿Cuánto habrá orado Bernabé? ¿Cómo llegó este momento de reconcilio? Tanto con Dios, con los hombres que lo trataron de meter al ministerio. Nadie tiene por qué tener que seguir siendo el mismo, hermano. Digo esto porque mucha gente a lo mejor retrocede, vuelve atrás. Nosotros predicando el Evangelio por mucho tiempo, estuvimos un tiempo saliendo en la noche a predicar con frío, con lluvia, hermano, predicando debajo de los puentes, y nos encontrábamos con gente que decían, yo tocaba en el coro, me encontraba con vagabundos que yo prediqué el Evangelio. Dice, hermanos, que los que gustaron de la gloria venidera de Dios y expusieron a vituperio la cruz de Cristo, dice que es imposible que sean restaurados. Pero hay familias que están intercediendo, están familias completas que están orando por sus familiares para que se vuelvan. Y este es el tiempo, hermanos. Este es el tiempo en que usted vaya y le diga a su familiar, como le dijo Pablo a Timoteo, tráete contigo a Juan Marcos. Dígale a su familiar, el Dios de los siglos, este Dios que se ha levantado para llamarme a mí, hoy te dice, y me dijo a mí que te dijera, que te llevara porque Dios a través de Jesucristo te necesita. Te necesita. Jesús viene por su iglesia. Y en la lista probablemente esté tu familiar por quien tú estás orando. Pero hoy te dice, dígale al Santiago, dígale usted. Hoy día Dios me dijo que te dijera que tengo que ir contigo, que es urgente. Tome la palabra de Dios, haga un acto de fe. Si esto es para nosotros, hermano, no es para otras personas. Dios nos ha llamado a ser parte de esto. Dígale a su familia, hermano. Dígale si Dios no está hablando. El Dios que nos está diciendo, Él plasmó esta escritura. Toda escritura es inspirada por Dios, útil para corregir, y útil para que nosotros nos agarremos de esto y anunciemos a otros que es el tiempo de Dios. En tiempo de pandemia, en tiempo en que toda la gente está encerrada, no haya que hacer y lo único que quieren es poder tener su mente ocupada en programas de televisión, en series, etcétera, etcétera. Es tiempo que usted le abra la Biblia y le diga, mira, Jesús quiere que tú le acompañes, que tú seas parte de esto. Pero dígaselo con la autoridad que nos da el Señor. Fui a la comunión con los hermanos y el Señor nos habló y me dijo esto. Y yo te lo digo a ti. ¿Necesita usted ir a un seminario? ¿Necesita usted, no sé, hacer algo sobrenatural? No, es la voz de Dios que usted está transmitiendo. Y la voz de Dios, y la palabra de Dios es poder, hermano. Usted declara esa verdad y esa verdad no va a volver vacía. Algo va a ser. Tiene que hacer lo que Dios quiso que hiciera por cuanto Él soltó esta palabra. Y la soltó ahora. Pero va a depender de usted si quiere ver buenos resultados. Sí, hermanos. Dios en su tiempo permitió que Juan Marcos tomara ánimo, se reconciliara con el Señor, con sus hermanos. Yo me imagino cuando lo vio en la cárcel, a Pablo, viejito, me pediste que viniera, aquí estoy. Ordéname, dime lo que tengo que hacer. ¿Qué te dijo Dios que tenía que hacer? El apóstol a lo mejor lo abrazó y le dijo, yo estoy para ser sacrificado. He peleado la buena batalla. Ahora te toca a ti. Me imagino yo. Yo me paso estos rollos, por mano. Lo abrazó y le tiene que haberle dicho, chuta, mira, me recuerdo cuando nos dejaste plantados.
cuando íbamos recién en el primer viaje. Y yo no quise nada con tu tío, porque Dios no me llamó a que desarrolláramos trabajos ministeriales con la familia. Probablemente tu tío se equivocó, pero lo conversamos. Pero nos dimos cuenta que provocó algo que reabundó para bien. Porque dice la Biblia que a los que aman a Dios todas las cosas le ayudan a bien conforme al propósito por el cual fueron llamados. Es Dios desarrollando su obra sobrenatural y extraordinaria. Es Dios quien permite las cosas, hermano. No se canse y no se desgaste pensando usted en arreglar un asunto que no tiene arreglo, porque Dios es el que ordena las cosas. Así que alaba al Señor. Si Juan Marcos tuvo una oportunidad en el ministerio, usted también. ¿Y sabe cuál es el ministerio que él tuvo que hacer? Servir. Nada más que eso. Servir. Nada más que servir. Él escribió un libro. Ya. Se presume que cuando fueron a apresar a Jesús, el único que dice de que hay un joven entre medio de los que estaban ahí, que estaba envuelto en una sábana, que cuando llegaron a tomarlo preso, él salió corriendo y dejó su sábana y andaba semidesnudo. Estaba cubierto. Y la tradición judía dice que era Juan Marcos. Él escapó. O sea, siempre andaba escapando. Pero llegó un momento en que Dios lo utilizó. Hoy es el tiempo de Dios para tu vida. Amén. ¿Está contento? Amén. Por eso, encarecidamente el apóstol Pablo, antes de morir, le pidió a Timoteo que trajera consigo a Juan Marcos. Y no tan solo eso, sino que le pidió que le llevara su capote, que es como una manta, que lo cubría a él porque en invierno hacía mucho frío en la cárcel. Pero el hombre antes de morir le pidió los escritos, los libros, le pidió la Biblia. Porque un hombre que está a punto de partir, lo único que quiere es fortalecerse en el Señor a través de su palabra. Yo me he dado cuenta y he estado visitando los hospitales, ahora no se puede, de que en cada lugar donde visitaba enfermos, siempre había una Biblia. Estuve en hoteles, Dios me permitió estar en hoteles, no predicando por el asunto de trabajo, y los gedeones eran especialistas en llenar los hoteles con palabras del Señor. Ahí estaba el Nuevo Testamento, siempre había una Biblia para que el hombre pudiera instruirse. Amén. Hermanos, en la presencia de Dios estamos. Para resumir, un hombre que abandonó el ministerio por cobardía, por celo, por envidia, no sé lo que haya pasado en la cabeza de Juan Marcos. Dios es un Dios de oportunidades. Amén. Y al término de la vida del apóstol Pablo, Él lo llamó para encomendarle la tarea. Dios también lo ha hecho con nosotros y bendecimos a Dios por este llamamiento que Dios nos ha hecho. Amén. Amén. Santo es el Señor, digno de suprema alabanza. Amén. Cantemos un cántico, hermano.